El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes y público en general que nos ven en cualquier parte del mundo y que entran a esta casa, su casa, que es la Universidad SEC en Santiago de Chile. Por cierto, la Universidad SEC nos invita a estudiar sus programas de continuidad de estudios en cualquier parte del mundo que usted se encuentre y pueda hacer sus estudios de continuidad de estudios, el PEC en psicología y en trabajos. Hoy tenemos un programa internacional que vamos a hablar sobre el derecho de asilo, tan importante para el tema de los derechos humanos, la protección que los estados otorgan a personas que se encuentran en situación de persecución, lamentablemente. Todavía en esta tercera década que se ha iniciado del siglo XXI existen situaciones como esa. Para este encuentro he invitado a una persona muy especial, es una distinguida persona, y es el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Él es embajador de carrera de la Cancillería del Servicio Exterior venezolano. Él fue nuestro representante en Ginebra, en Naciones Unidas, también en la Corte Internacional de Justicia y en muchos otros destinos, pues, luciendo ese servicio exterior que tenía Venezuela y que lamentablemente en este momento carece. Embajador, buenos días, bienvenido a Juris Tantum, nuestro programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Ese es el lema, con carne millones y con quien les habla. Ya todos me conocen, Luis Manuel Marcano. Aquí tenemos un público muy interesante de estudiantes que siempre están muy pendientes del programa y de personas pues que inclusive me han dicho fuera del país. En estos días estoy hablando con un profesor de Argentina que voy a entrevistar y que tuvimos ese contacto a través de este programa. Bienvenido, embajador. Hablar sobre el derecho de asilo, embajadores, es para mí muy importante, porque además yo fui usuario de ese derecho, ¿no?, en alguna oportunidad. Pero digamos que tiene todo un trasfondo teórico doctrinario, pues el derecho de asilo. ¿Qué nos puede hablar del derecho de asilo en algunos casos que usted no solamente haya estudiado, sino que haya vivido? Bienvenido, embajador. Adelante. Muchas gracias, profesor y querido amigo Luis Manuel Marcano, colega, compañero de Cancillería por muchos años. Muchas gracias. El tema del asilo, sin duda, es muy importante. El asilo diplomático es una institución latinoamericana muy particular que tiene su origen o se afirma por primera vez en la Convención de La Habana de 1928 y se estructura con el tiempo. Más adelante, en 1949, 50, en el caso famoso Haya de la Torre, que es un expresidente peruano que se asila en la Embajada de Colombia, en la Corte Internacional de Justicia conoce esta situación, toma una decisión muy importante y más adelante, con base en la Convención de La Habana y en la jurisprudencia de la Corte, en Caracas se adopta la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Es una institución particularmente latinoamericana. Tiene como fin proteger, como lo dijo usted antes, a los perseguidos políticos. La historia latinoamericana lamentablemente ha tenido, ha vivido varias situaciones de asilo diplomático. Recientemente, hace apenas unos días, el asilo de un diplomático de un ex vicepresidente o ex funcionario con rango de vicepresidente de Ecuador en la Embajada de México, que ha traído no solo la ruptura de relaciones diplomáticas, sino la reflexión, nos exige reflexión sobre este tema, porque este tema, en este caso concreto, no solamente está regulado por la Convención del 54 de Caracas, sino por la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, y con dos instrumentos muy importantes que son relativos a la lucha contra la corrupción, la de Naciones Unidas de 2003 y la de
la de Interamericana del 1996. Este caso es muy particular porque se trata no de un perseguido político, se trata de un eh, condenado por actos de corrupción, tal como lo definen en las convenciones que les dije antes. Es muy particular. Y bueno, sabemos que el asilo, el estado de asilo, en este caso México, tiene el derecho de otorgarlo, tiene la facultad, además, es una facultad, no es una obligación, de otorgar, de conceder el asilo a la persona que lo solicite y califica el delito. De acuerdo con la decisión de la Corte de 1951 sobre el caso allá de la Torre, tiene la facultad de hacerlo unilateralmente, es decir, el Estado territorial no tiene ninguna influencia en esa determinación. Es el Estado receptor, el Estado del asilo que lo hace. Y aquí entonces caemos, bueno, y el Estado territorial tiene la obligación de respetar los locales de la misión diplomática, es decir, respetar el principio de la inviolabilidad, que es un principio absoluto, indudablemente. Aquí tenemos un juego, dos situaciones, dos principios muy particulares, el principio absoluto de la inviolabilidad de los locales, pero también la obligación del Estado de asilo, porque así lo dice la Convención de Asilo, de considerar el otorgamiento de la condición de asilado cuando considerar que se trate exclusivamente de casos de persecución política, es decir, de perseguidos políticos. Sí se trata de alguna persona que ha cometido algún delito, el Estado receptor, el Estado del asilo, está en la obligación de solicitarle a esa persona que se retire de la embajada e incluso entregarlo a las autoridades. En este caso, México sabía perfectamente bien quién era el presidente, el ex vicepresidente Glass, condenado dos veces, uno por soborno y uno por su participación en el famoso caso Odebrecht. Y entonces, bueno, esta situación nos lleva a, como le dije al comienzo, al examen, hay que verlo integralmente, porque las dos convenciones de corrupción son muy importantes. La Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, en el prefacio hecho por el secretario general Kofi Annan, define la corrupción como un acto sumamente grave que socava la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Es decir, no son simples delitos, sino que afectan la sociedad de todo punto de vista. Y eso, por supuesto, los estados tienen la obligación de aunar sus esfuerzos para combatirla y erradicarla. Es decir, tenemos un solicitante de asilo, el derecho de solicitarlo, de concederlo, la obligación de respetar ese asilo sin que signifique el salvoconducto, porque el salvoconducto no es absolutamente, no es obligatorio por parte del Estado territorial. Hemos vivido otras situaciones. Yo particularmente viví como encargado de negocios de Venezuela en Cuba, la situación de asilados, 20 asilados en la embajada nuestra, antes del año 76, eso fue en los años 80, cuando las relaciones eran muy tensas. En 1976 tuvimos el caso de la señora Elena Quintero, que me tocó manejar desde la Cancillería también, una profesora, todos recordamos, entrando a la embajada, perseguida política dentro de la embajada. Las autoridades, los efectivos policiales entraron, se la llevaron, desapareció y apareció muerta mucho tiempo después. Su familia fue a Venezuela, el presidente Pérez lo tomó muy en serio, muy particular este caso, y bueno, hubo ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura de Uruguay. Cosa que agradecimos todos porque fue un acto brutal. Esto, Porque, por por cierto, supuesto, hay un micro en YouTube interesantísimo para que quien lo quiera revisar, ponen en el buscador en YouTube Elena Quinteros, Elena sin H, Elena Quinteros, y aparece un micro en donde se refleja pues la recreación que se hace de esa situación, cómo la señora Elena Quinteros fue llevada supuestamente a un lugar en donde iba a haber una delación. Ella iba a decir dónde estaban algunos de sus compañeros de lucha, pues, ¿no? Para que la policía uruguaya los capturara y entonces ella se le escapó al automóvil y a la persona que los estaba llevando, saltó el muro de la embajada y asilo, embajador, asilo, y se partió creo que se partió tuvo un problema en la pierna y así mismo se la llevaron y el embajador se quedó con los zapatos. Este micro, para quienes estén interesados en eso, está en YouTube. Adelante, embajador.
No, no, es excelente, porque esa referencia es importante. Elena Quintero es una referencia en la figura del asilo, en el respeto de los derechos humanos, porque el asilo, como la protección, hay que ubicarlo en todo esto que llamamos hoy en día el derecho internacional de los derechos humanos, como la protección diplomática, como toda una serie de instituciones que giran hoy en torno al respeto y la promoción de los derechos humanos. Este caso de Ecuador, que es el más reciente, bueno, me refería antes al de Cuba, porque nosotros tuvimos en Cuba 20 asilados durante varios años. El gobierno cubano negaba reiteradamente el salvoconducto. Poco a poco fueron saliendo, bueno, finalmente salieron todos después de varios años, pero lo que evidencia que el Estado territorial decide si da o no el salvoconducto. Ellos consideraban que nosotros habíamos hecho una mala calificación de los detenidos, de los asilados, porque eran delincuentes comunes. Y nosotros insistíamos siempre que se trataba de perseguidos políticos. Poco con la historia cambia y hoy en día Cuba está reclamando justamente lo contrario en relación con el caso de Glass, porque están pidiendo que tienen que respetar la institución del asilo, tienen que respetar que se trata de un perseguido político. No, efectivamente no. Es que en este caso además es muy evidente, porque en el caso que yo estoy comentando de Cuba, eran personas perseguidas políticamente. Aquí se trata de una persona que ha sido condenada por un tribunal en dos oportunidades, una por cuatro, que había cumplido ya la condena de 4 años y se le estaba en un proceso para un segundo juicio en el que se le iban a dar otros años de cárcel. Se le dio Emba- una em- libertad condicional y aprovechó que metió a la embajada. Embajador, perdóneme que le interrumpa y le pregunte para nuestros estudiantes que están, por cierto, en este semestre se ve el ramo de Derecho Internacional Público en la universidad. Y no es debido, digamos que el procedimiento debe ser de la siguiente forma: la persona se comunica con el embajador o entra en la embajada lo recibe y en ese momento es huésped, ¿no? Huésped hasta que en las propias relaciones bilaterales que existen entre la embajada y el gobierno ante quien la embajada cumple funciones, se investiga pues si esta persona tiene algún delito común o es un perseguido político. Pues eso lo tiene que hacer la embajada, porque tengo entendido que quien califica el asilo no es el Estado receptor, sino la propia embajada, ¿no? ¿Qué falló ahí? Porque yo creo que según las informaciones ya estaba preparado un avión para ir a buscar al vicepresidente Glass y la embajada ya había otorgó asilo de inmediato sin hacer ningún tipo de averiguaciones. Sí, bueno, tengo entendido que el señor Glass solicitó el asilo, se le dio la condición de huésped y finalmente el gobierno mexicano le otorgó la condición de asilado diplomático, de asilado en su misión diplomática. Y el gobierno de Ecuador insistía en que se trataba de un delincuente común y que no le iba a dar el salvoconducto. Pasaron 3, 4 meses desde el momento en que ingresó a la embajada y el gobierno mexicano decidió, al parecer, tratar de sacarlo de alguna manera, por alguna vía poco ortodoxa, en la misión para llevarlo a territorio, fuera del territorio ecuatoriano. Una situación sumamente grave, por eso yo digo que ahí hubo un abuso en la aplicación por parte de México de la Convención de Caracas de 1954, porque fue simplemente un abuso el haber aceptado y, más grave, si esto es cierto, el haber tratado de sacar a este señor del territorio ecuatoriano en un avión militar que estaría o habría estado o tenía que haber estado en Quito en ese momento. Es decir, es una situación absolutamente irregular. No se trata de responsabilidades ni de incumplimientos en un contrato bilateral, en una de implete y contrato. Si usted no me cumple, yo no cumplo. No, es que se están violando dos principios sumamente importantes. Lamentablemente, Ecuador se vio acorralado al gobierno y dijo, bueno, yo a este señor lo saco. Cometió un error, a mi manera de ver, un exceso, no un error, un exceso, porque ha debido dejarlo. Bueno, si la salida era inminente, como se dice, pues a lo mejor no tenía otra solución que tomarlo de esa manera, ingresar violentamente a la embajada. Pero en todo caso, el hecho de Ecuador significa una violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y por parte de México el abuso
en la aplicación de la convención porque no podía darle de ninguna manera la condición de huésped. Tenía que haberlo entregado. Primero sugirió, mire, retírese de la embajada porque no le podemos dar asilo. Yo recuerdo una vez en Francia, estaba yo en la embajada y llegó un joven perseguido, me dijo, cerrando la embajada, me dice un joven argentino que era un perseguido político y que por lo tanto pedía asilo en la embajada. Bueno, en Francia, yo inmediatamente me comuniqué con la Cancillería y por supuesto era absolutamente improcedente, no era un perseguido político, no tenía nada que ver con, estaba en un territorio que no aceptaba, que no reconoce pues la institución del asilo diplomático, pero o sea, estas situaciones pueden plantearse y, mire, y uno, bueno, al final de una conversación, mire, lamentablemente tiene que abandonar la sede de la embajada. ¿Qué sucede si no la abandona? Pues simplemente la autoridad de la embajada, es decir, el jefe de misión o el representante que esté al cargo de la embajada, solicita a las autoridades, mire, lamentablemente este señor está en la embajada y tiene que sacarlo. Bueno, eso ha sucedido. En el caso de Cuba, tuvimos una situación interesante porque había dentro de los 20 asilados, había una persona que a lo mejor tenía alguna relación de delitos y era un poco complicado. El gobierno cubano insistió tanto que finalmente, y me tocó a mí, le dimos una salida de la embajada, no le entregamos de ninguna manera al gobierno cubano, sino que el gobierno cubano nos dio un local en un espacio fuera de la embajada, pero cuando le dimos el espacio para que este señor se fuera allí con su señora y una niña, le dieron la protección en esa casa, pero nosotros insistimos en que esa casa era parte de la embajada y nunca lo sacaron de allí. Después no supe más nunca qué pasó, yo creo que finalmente habrá salido, pero ese señor, Castañeda, recuerdo que se llamaba, estuvo en esa casita en el bosque, de un bosque cercano a La Habana, como parte del local de la embajada, porque el local, y esto era importante en el caso de Ecuador, la salida de este señor Glass parece que iba a ser un carro de la embajada. El carro de la embajada es parte de la embajada. Es uno, o sea, son los locales, el carro, la nave, el avión, todo lo que significa propiedad del Estado de asilo es inviolable. Y a lo mejor este señor parece, según los medios de comunicación, según la información que uno recibe, iba a salir irregularmente en un carro de la embajada hacia el aeropuerto para tomar un avión Hércules que estaba ya en el aeropuerto de Quito y ser trasladado a, a México. Lo curioso y lamentable además, al presidente López Obrador se le preguntó en una rueda de prensa si él sabe qué iban a hacer que por qué lo iban a hacer antes de la toma de la embajada, y él dijo que bueno, que lo iba a hacer porque ese señor lo había solicitado. O sea, una respuesta un poco irreverente en el sentido de que por lo menos debió decir que iban a estudiar el caso, que iban a ver qué era lo que iban a hacer. No, simplemente decidió en una conferencia de prensa, ¿no? O sea, fue público absolutamente, lo dijo no, me dijo, nosotros le damos la protección porque él, simplemente porque él lo está solicitando. Y sabía perfectamente bien el gobierno mexicano que este señor tenía una condena, había cumplido una condena y tenía otro auto de detención uno por el caso de Brecht, como les dije, y otro por sobornos con, creo que su suegro, su consuegro, no sé qué, por más de 15 millones de dólares, yo no sé cuántos millones de dólares, no importa el monte, corrupción tal como definido en la Convención de Naciones Unidas y en la Convención Interamericana, que por cierto la Convención Interamericana es mucho más precisa, primero muy anterior a la de Naciones Unidas, 6, 7 años antes, y además mucho más precisa en cuanto a los actos que reflejan la corrupción. Por eso yo digo que hay que ver este caso. Si uno lo ve solamente como la violación del artículo 22 de la Convención de Viena, por supuesto que se condenaría inmediatamente y abiertamente y plenamente al gobierno de Ecuador. Pero no, hay que verlo. El asilo diplomático tiene sus condiciones para el otorgamiento, para la concesión del asilo, y después hay que vincularlo con algo muy importante que es la corrupción y el tratamiento, las normas y los principios que regulan la lucha contra la corrupción. Bueno, eso es interesantísimo porque no es así tal, no es blanco y negro. Me meto en una embajada y me tienen que proteger, Es, sino que hay una serie de requisitos que debe cumplirse. Por eso es que cuando una persona entra en una embajada, en el momento el embajador le anuncia que o la persona es huésped, ¿no? Mantiene hasta tanto se esa. investigue, digamos, la posibilidad de que se proceda a ese asilo político. Qué interesante, embajador. Mire, y el caso de William Assange, cambiando un poco nos quedándonos en Ecuador un poco, pero cambiando de personaje. El caso de William Assange, ¿qué pasó ahí?
Bueno, y ahí justamente lo contrario, o sea, cuando cambió el gobierno, porque siempre está el elemento político, el elemento de las relaciones políticas, ¿no? Cuando cambió el gobierno en Ecuador, porque Correa le había dado irresponsablemente en la condición de huésped y de asilado en la embajada en Londres, y después, por supuesto, él cambió el gobierno y le dijeron, no, mire, usted no puede estar más aquí, usted no es un perseguido político, usted tiene otra razón muy distinta a la de la persecución política para estar aquí. Así que lamentablemente tiene que abandonar la embajada y así sucedió. Y eso me relaciona también, bueno, usted tiene toda la experiencia como solicitante de asilo diplomático y después como con su salvoconducto, la salida, etcétera, etcétera, y todo lo que significa. En este momento tenemos en Venezuela, en la embajada argentina, varios dirigentes políticos, jóvenes dirigentes políticos, casi todos, en esa sede diplomática. El jefe Maduro dijo en estos días, el presidente Maduro dijo en estos días que condenó absolutamente la toma de la embajada, lo que, bueno, le agradecemos mucho porque creo que, aunque ellos cambian de posición de un día para otro, pero en general está condenando la intervención de las autoridades del territorio en una misión diplomática, de manera que podemos estar tranquilos de que, al parecer o en principio, las autoridades venezolanas no van de ninguna manera a entrar violentamente en la embajada y por supuesto que nunca le darían permiso para hacerlo. Pero sí han atentado porque no solamente es ingresar, el corte de luz, el corte de agua, todo lo que significa este acorralamiento de la embajada es parte de la violación del artículo 22. Y además, no solamente son los funcionarios del Estado, tenemos el caso de Irán en la toma de rehenes en la embajada y el consulado de Teherán. No fueron las autoridades, digamos, formales del Estado iraní, sino los grupos paramilitares protegidos por el gobierno de Irán. Y la Corte consideró que la responsabilidad de Irán fue no porque mandó la fuerza, sino porque dejó que esos paramilitares, que son los colectivos nuestros, pues prácticamente, que esos colectivos ingresaran y tomaran la embajada, porque fueron ellos los que tomaron la embajada y secuestraron por un tiempo. Después hubo una negociación pues, entre Estados Unidos e Irán, pero digamos, fueron fuerzas paramilitares las que ingresaron allí, porque el Estado tiene la obligación de protegerlas para evitar que entren este tipo de paralelas o paramilitares y además darle todas las garantías de funcionamiento, o sea, cortar la luz, cortar el agua, cerrar la calle, impedir que los funcionarios lleguen, obstaculizar la comunicación, o sea, todo eso es parte de la violación de los locales diplomáticos. Que pues qué interesante, embajador, esto que además que la historia política latinoamericana está también, si no es que se nutre de estos casos, si hay casos emblemáticos, pues, como por ejemplo el caso de Haya de la Torre en Guatemala. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Sí, bueno, hay dos casos que yo creo que son referencias. El caso de Haya de la Torre es muy importante, expresidente derrocado, el general Odría entra al gobierno, él se asila en la embajada de Colombia y le niega el salvoconducto por varios años. Finalmente, después de la decisión de la Corte, se negocia la salida, pero la Corte reconoció algunos principios importantes como eso, que es muy importante, que es la calificación unilateral del delito. Hubo otro caso importante, el de Guatemala, una toma de la embajada de Guatemala en la época de la dictadura para sacar a unos contrarios, a unos opositores que se quemaron la embajada en esa oportunidad, murió un grupo importante de diplomáticos españoles en la época de los 70, es muy grave, fue condenado por toda la comunidad internacional, fue una barbaridad lo que hicieron los militares guatemaltecos con la embajada de España. Es una situación, el asilo diplomático lamentable. Afortunadamente existen estas normas en nuestra región únicamente, la institución es absolutamente latinoamericana, pero lamentablemente todavía tenemos una situación política en la región que obliga a recurrir al asilo y obliga, bueno, a los opositores en Nicaragua en este momento. Me imagino que la situación es sumamente complicada y salen hacia las embajadas, solicitan y cercan a las embajadas, porque eso es lo grave, yo recuerdo la embajada en La Habana, estaba rodeada de policías y nadie puede acercarse a la embajada, a la residencia por lo menos.
y a las oficinas de la embajada, o sea, todo cercado para que no ingresen. Es muy lamentable que la situación política, porque el asilo diplomático tiene mucho que ver con la situación política. ¿Por qué México y Ecuador? Bueno, si hubiera estado Correa de presidente, pues por supuesto que no se plantearía una situación como esta. Pero como estaba un presidente joven, democrático, liberal, que ahora es un pecado, parece ser liberal, entonces, bueno, en México apoya lo que sería, o sea, apoya ir en contra del gobierno democrático de Novoa, ¿no? Y Correa estaba en México y consideraba que era una oportunidad más para enfrentar al gobierno de Novoa. Y resulta que hoy la situación, he entendido por un comunicado que están en Ecuador, que ha sido totalmente favorable a Novoa. Los ecuatorianos están felices por lo que se hizo, porque sabían quién era el personaje, sabían lo que había hecho, y sin, por supuesto, desconociendo lo que, o sin tomar en cuenta, como debe ser la normativa internacional, les complació muchísimo, le ha complacido muchísimo, y la popularidad ha subido muchísimo a Novoa. Es un poco, es curioso porque violando una norma internacional le aumenta la popularidad. Es un poco como el caso de el presidente Bukele en El Salvador, pues que ha violentado muchas normas de derechos humanos que, bueno, que tienen la contrapartida que es la reducción de las bandas, la reducción de las megabandas que funcionaban en Ecuador, y ha traído una tranquilidad tremenda. Y a pesar de la violación de la normativa internacional, la gente está, bueno, sacó 80% de los votos, como nunca un presidente en El Salvador, 80% de los votos en la última elección. Es decir, la gente estaba contenta a pesar de que había una violación internacional. Es lamentable porque en el sentido de que el derecho internacional no puede ser violentado, pero la situación y las estructuras nuestras en estos momentos son complicadas. Esas relaciones políticas que a veces no entendemos, que hay por detrás todo un movimiento para perjudicar a un gobierno, para impedir que un gobierno que no es del grupo de los que le interesa a ellos, tenga problemas, pierda popularidad, se le complique la gobernabilidad. Es decir, hay una lucha subyacente, no es tan evidente, aunque para uno sí, pero a la luz pública no lo es tanto, cómo atacar a los gobiernos democráticos. Es la gran lucha entre autoritarismo y democracia, que eso se está planteando no solamente en América Latina, sino en el mundo. En este momento, la fuerza, bueno, vemos España, vemos en todos los países, en muchos países europeos, la lucha entre los autócratas y los demócratas. O sea, cómo vemos un grupo de países que quieren rehacer el concepto de Estado de Derecho, de derechos humanos, de democracia a su manera. O sea, yo oí una vez a una dirigente política del oficialismo venezolano que decía que no era el ejercicio de los derechos políticos y civiles no era tan importante, que lo importante era ejercer los derechos económicos, sociales y culturales. Por supuesto que ninguno de los dos se dan, pero era el desprecio por lo que es la elección libre, por lo que es la elección justa, por lo que es el respeto a la integridad física. O sea, eso no importa. Lo que importa es para ellos, aunque es otro tema, que estamos saliendo del tema, pero No, está para bien, ellos es interesante. importante considerar este tipo de cosas que afectan, ofrecer el ejercicio, el disfrute de los derechos civiles, perdón, de los derechos económicos en una economía devastada. Los derechos, el derecho a la salud, cuando no hay un sistema, es decir, ofrecen el ejercicio de estos derechos humanos distintos a los civiles y políticos, pero dejan de lado los políticos porque es la mejor manera de dominar a las sociedades. Es que hay una, además muy interesante lo que está diciendo, embajador, porque hay una transversalidad, ¿no? Entre los derechos civiles, los derechos humanos, la democracia, la independencia judicial. Los derechos humanos no tienen color político, no, son universales por la propia esencia de la naturaleza humana, pues ese constructo que nos ha dotado de racionalidad y lamentablemente muchas veces esa racionalidad, como bien lo apunta Ana Arendt en Eichmann en Jerusalén, la banalidad del man, nos hace a veces muy malvados y muy fríos, pues. Por eso es que estos tipos de asistencias del derecho internacional, soy defensor del derecho internacional, a pesar de que en muchas oportunidades esa línea casi transparente entre la política internacional y los derechos humanos y el derecho internacional,
digamos que hace invisible pues la posibilidad de que se puedan hacer grandes aportes para la defensa de los derechos humanos. Embajador, qué interesante. Bueno, estamos casi llegando al final de estos breves programas. La curva de la atención a veces baja un poco, a pesar de lo muy interesante que son nuestros invitados, en especial usted, embajador, que nos ha dado de su tiempo. Mire, hubo un caso en Venezuela, por cierto, el 11 de abril, que unos comisarios entraron en la embajada de Costa Rica, eran perseguidos políticos, y el gobierno de Costa Rica los entregó, si no me equivoco, ¿no? ¿Me puede aclarar un Ujú. poco cómo fue eso y qué pasa cuando un Estado violenta el derecho de asilo que tiene, porque es el derecho de la persona de solicitarlo y la potestad del Estado de concederlo, ¿cierto? Pero cuando se trata de una persecución evidentemente de carácter político, no está obligado el Estado a otorgarlo. Yo creo que definitivamente sí. Hay un principio de derecho internacional muy importante, el de no refoulement o de la no devolución, cuando la vida o la integridad física de esa persona corre riesgo. Si una persona llega como estos comisarios a la Embajada de El Salvador al asilo, bueno, o sea, si no le dan el asilo, busquen otra solución, pero no entregarlo a las autoridades, porque allí hay una responsabilidad del Estado. Es un poco como un caso de un joven venezolano que estaba en Colombia y lo entregaron a las autoridades venezolanas en la frontera y pasó 5 años de prisión. O sea, devolver a una persona cuando su vida corre peligro, su integridad física está en peligro, es sumamente grave. Es una violación del derecho internacional. En Así ese caso de los comisarios, indudablemente que eran perseguidos políticos. Ese gobierno, el gobierno de El Salvador se lavó las manos en ese momento, lamentablemente. Los entregó, pasaron muchos años después presos en las cárceles nuestras, que son cárceles duras, como lo sabemos perfectamente, y allí había una responsabilidad del gobierno de ese país que tenía que haber respondido por esta gente, por el daño que les causó, porque la no devolución es un principio, yo creo que es el más importante en cuanto a la protección de la persona la en el no derecho devolución. internacional. O sea, devolver a Así una es. persona es sumamente, es grave cuando esa persona corre peligro. Por supuesto, hay situaciones en que hay que devolverlo porque no se trata de un perseguido político, porque es un delincuente. Uno, por ejemplo, del Tren de Aragua que se asile en una embajada, bueno, tienen que entregarlo, ¿no? O sea, ¿no? Uno de estos delincuentes comunes, pues es otra cosa. Pero cuando O, se trata de perseguido político, cuando es evidente que es un perseguido político, es una violación total del derecho internacional o, entregarlo. o Y sobre todo cuando este principio que es cambian, cardenal, o cardenal. cuando cambian las condiciones de persecución, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? Sí. Bien, embajador, qué gustazo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Aquí hemos internacionalizado nuestra bibliografía de textos como el texto del profesor Demetrio Bessner, Historia de las Relaciones Internacionales, y el texto del canciller Bureli Rivas, El Derecho de Asilo, un trabajo extraordinario. Embajador, muchas gracias en nombre de nuestros estudiantes que gustosamente siempre ven estos programas, porque lo mejor que podemos hacer como seres humanos es seguir aprendiendo. Gracias por ser nuestro maestro en este momento. Gracias también a Muchísimas gracias. Aldo Morales y María José Vázquez, por quienes este programa llega a ustedes en la Dirección de Comunicaciones de nuestra Universidad SEC, porque así avanzamos todos estudiando y aprendiendo de nuestros entrevistados. Embajador, muchísimas gracias. Ya lo vamos a tener Un en placer, otra profesor. oportunidad por aquí, lo vamos a tener. Gracias, embajador. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones, Y Luis Manuel Marcano por Radio USEC.